es a lo que represento. Noroña relata la agresión y da detalles del ataque que sufrió en el aeropuerto. El senador Gerardo Fernández Noroña relató que fue víctima de una agresión y un intento de robo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En un video difundido a través de la cuenta oficial del Senado, explicó que la agresión no fue únicamente personal, sino que estaba dirigida a su investidura como presidente de la mesa directiva del Senado y al rol que desempeñó en el debate sobre la reforma al Poder Judicial. Noroña señaló que el agresor, un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano, lo atacó verbal y físicamente en varias ocasiones. El incidente ocurrió en la sala American Express de la Terminal 2 del aeropuerto. Noroña explicó que el agresor intentó quitarle su celular y lo agredió en 3 ocasiones. Denunció la falta de seguridad en la sala y exigió que la empresa financiera proporcione los datos del agresor. Ante la gravedad de lo sucedido, el senador aseguró que ya ha presentado una denuncia y subrayó que este tipo de actos violentos no deben quedar impunes. La denuncia fue formalizada por el director de Asuntos Jurídicos del Senado ante la Fiscalía General de la República. El Senado, en un comunicado, condenó el ataque y lo vinculó con una campaña de odio promovida por sectores opositores a la Cuarta Transformación. Fernández Noroña reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante este tipo de agresiones que buscan desestabilizar el movimiento político que representa. Veamos enseguida cómo el presidente Noroña relata y denuncia la agresión que sufrió de parte de un derechango, alterado por la campaña de odio orquestada por el MacPrian y el narcoampón Claudio X González. 21 de septiembre del 2024, estoy en Monclova en una gira, en Coahuila estaré en Monclova, Saltillo, ayer estuve en Nova Rosita, recordando la lucha de los mineros en 1951, 20 de enero salieron caminando 1,500 kilómetros para defender sus derechos, se van a cumplir 73 años y viajé de la Ciudad de México a Monterrey, de ahí por tierra hasta Nova Rosita. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en la sala American Express de la Terminal 2, fui agredido por una persona. No es una agresión cualquiera. Primero porque no es una agresión personal, es una agresión a lo que represento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del Poder Legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate por la reforma al Poder Judicial y porque la persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano temas, por ejemplo, de pago de impuestos. Estaba enfurecido, no solo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente, por lo menos en 3 ocasiones, y ese hecho no se debe tolerar. Cuando tomaron violentamente el pleno en la Cámara de Senadores, yo fui de la idea de que no presentáramos ninguna denuncia, a pesar de la gravedad del hecho de que no había precedentes de una situación de esa naturaleza. Sin embargo, tuvieron que presentarse las denuncias correspondientes porque la aseguradora no pagaba los daños si no estaban esas denuncias presentadas. Lo de ayer no debe quedar impune, debe hacerse una sanción muy firme a esa persona prepotente, arrogante, que se creen como con el dinero lograban las sentencias a su favor, están desesperados por la democratización del Poder Judicial y por esa profunda transformación que ha iniciado con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El personaje da clases en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pareciera una persona honorable y es un verdadero troglodita, una cosa gravísima. No hubo seguridad en la sala de American Express. Ya presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República tiene perfectamente ubicada la persona. American Express está obligado a dar la información del nombre de la persona, que lo conocemos perfectamente ya esos datos. La Fiscalía tiene también esos elementos y los videos de la agresión que no dejan lugar a dudas de que fui víctima de un abuso y de un acto de cobardía. Yo cierro planteando que estoy muy consciente de la responsabilidad que representaré en este año, de la importancia de esta responsabilidad, de que tengo todo el tiempo que cuidar
esa representación, y por eso es que hemos decidido desde un inicio actuar con absoluta firmeza frente a esta agresión cobarde. Agradezco todas las muestras de solidaridad que al día de ayer estuve recibiendo, de entrada de mi grupo parlamentario Morena, compañeros del PT y el Verde, de la población en general, y no tengan duda que ningún tipo de agresiones de esta naturaleza que no debemos tolerar, ni una más, nos va a desviar del camino y del compromiso con el pueblo de México. Le cumplimos al pueblo de México, eso tiene a un sector privilegiado, muy irritado, y no nos van a espantar con ese tipo de provocaciones y de agresiones. Les mando un abrazo. Claro que lo puedo filmar. Claro que lo puedo filmar. Sí, llama a tu pinche presidente. Lo que se vaya es convención. No llamar a la mesa. ¿Para qué me llamas? ¿Para qué? No se puede grabar a nadie. Y podemos hablar de Sí, llama a tu pinche presidente. Lo que se vaya es convención. No llamar a la mesa. ¿Para qué me llamas? ¿Para qué? No se puede grabar a nadie. Y podemos hablar de En el caso de Estados Unidos, la relación tiene que ser buena por razones de geopolítica, por la frontera, 3.180 kilómetros. Viven, trabajan honradamente 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nos ayudan mucho nuestros hermanos migrantes. Están enviando a sus familiares en México 65,000 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Ni el turismo, ni el petróleo, la industria automotriz de México, que ha crecido mucho para la exportación, llega a esa cantidad. La inversión extranjera, que tiene récord ahora, el año pasado 35,000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 65,000 millones de dólares al año, que llegan a 10, 12, 14,000 familias. Entonces tenemos que mantener una relación de respeto, de buena vecindad con Estados Unidos. Nada más, lo único es que se entienda pues que somos un país independiente. Las potencias están acostumbrados, los poderes hegemónicos, nacionales y extranjeros, a someter a las autoridades. Y lo que buscan, lo ideal es que tengan gobiernos títeres, peleles, o cuando menos que sean gobiernos débiles, que no tengan apoyo de sus pueblos, que no tengan legitimidad y que no tengan autoridad moral, que no sean honestos, porque de esa manera se imponen. Antes de que llegáramos nosotros, había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían que existieran estas empresas públicas, querían que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia en sentido amplio, y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada. Logramos revertir la caída y estoy muy contento porque la presidenta electa coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo el manejo del sector energético al mercado. Y la presidenta electa también, que se sepa para que no se vayan a llamar a engaño, se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos. Millones de mexicanos han participado en esta transformación y ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar. ¿Cómo explicar que México sea el país o el
el segundo país en el mundo con menos desempleo. ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE, México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar de que desde 1970, hace más de 50 años, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.